Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. La noticia cayó como un rayo en mitad de la madrugada. Han Derzel ha sufrido un grave accidente. Algunos medios, ansiosos por ganar titulares sin verificar los hechos, llegaron incluso a publicarlo en términos más duros: falleció, escribieron sin pudor. Y aunque minutos después se aclaró que se trataba de un error, de una confusión provocada por la colisión de otro vehículo que había sido identificado erróneamente, el daño emocional ya estaba hecho. Porque hubo una persona que no esperó a leer aclaraciones, ni a comprobar fuentes, ni a escuchar versiones oficiales. Hubo alguien que, al leer esa falsa noticia, se desplomó como si el mundo se hubiera roto en 1000 pedazos: Kerem Bürsin. Los testigos aseguran que el actor estaba reunido con dos amigos en un café discreto de Estambul cuando uno de ellos, sin verificar la información, le mostró el titular en su teléfono con el ceño fruncido. El tiempo se detuvo. Kerem no dijo nada. No gritó. No preguntó. Tomó el móvil, se quedó mirando la pantalla con la respiración contenida y, en cuestión de segundos, se levantó como un hombre poseído por una única idea: encontrarla. Salió del lugar sin pagar, sin despedirse, sin siquiera ponerse la chaqueta. Corrió. Nadie logró detenerlo. Uno de sus amigos lo siguió, pero pronto lo perdió de vista. No era Kerem el que corría. Era un hombre aterrado, un alma sin cuerpo buscando desesperadamente confirmar que la vida no lo había traicionado otra vez. Mientras tanto, Han, que estaba completamente ajena a todo, descansaba tranquilamente en su casa. Ni siquiera sabía que Twitter ardía con su nombre. No vio los titulares por una sencilla razón: tenía el móvil en silencio, intentando desconectarse del mundo por unas horas. Pero esa paz duró poco. Porque cuando Kerem llegó a su casa, golpeó la puerta con la fuerza de alguien que cree estar en la frontera entre la vida y la muerte. Dicen que al verla abrir, con el rostro somnoliento y el cabello revuelto, él se quedó paralizado. No pudo hablar. No pudo moverse. Solo la miró como quien ve un milagro. Han, confundida, preguntó qué ocurría. Y entonces lo vio: sus ojos rojos, sus manos temblando, su pecho agitado. Él no pidió permiso. No intentó explicar. Solo la abrazó. Con una fuerza que heló la sangre de ella y le hizo entender que algo terrible había pasado, o podría haber pasado. No estabas muerta, susurró él con voz rota: dijeron que habías muerto y... No pudo terminar la frase. Fue entonces cuando Han se dio cuenta de la magnitud del miedo que había provocado sin saberlo. Lo abrazó también, primero con desconcierto, luego con ternura, y finalmente con lágrimas en los ojos. Porque en ese momento, mientras él la mantenía apretada contra su pecho como si quisiera fundirse con ella para asegurarse de que seguía siendo real, ella comprendió algo que nunca antes había querido admitir del todo: Kerem podía haberla dejado en el pasado, pero nunca la había dejado de amar. Cuando finalmente pudieron hablar, Han, aún confundida, intentó restarle importancia a lo ocurrido. Solo fue un rumor, dijo. Pero él la interrumpió con la sinceridad más cruda que jamás había mostrado: no necesito que sea verdad para saber que no quiero volver a imaginar un mundo sin ti. Fue allí donde comenzó el verdadero giro de esta historia. Porque si algo dejó claro esa noche es que Kerem ya no está solo. Ese miedo primitivo, ese pánico animal de perderla, lo hizo romper la coraza que había construido durante meses. Y aunque Han trató de bromear y quitar tensión, él no lo permitió. Esta vez no. Esta vez habló desde un lugar que no suele mostrarse públicamente. Le dijo: no quiero volver a alejarme. No quiero ser fuerte si ser fuerte significa vivir sin ti. Y ella, no supo qué responder. Dicen que pasaron horas hablando. Otros aseguran que no hablaron mucho, pero que el silencio lo dijo todo. Lo único seguro es que cuando amaneció, Kerem seguía allí. Y esta vez no se fue como un invitado que se retira. Se quedó como alguien que reclama un lugar que jamás debió perder. El rumor de su muerte resultó ser falso. Pero paradójicamente, despertó una verdad que estaba dormida: Han no está tan lista para perderlo como creía. Y Kerem, ya no tiene miedo de luchar por ella. El rumor de muerte no solo sacudió a Kerem,
también dejó una huella profunda en Hand, aunque al principio no lo quisiera admitir. Después de aquella noche en la que lo recibió en shock, después de ese abrazo desesperado en el umbral de su puerta, intentó actuar con normalidad. Preparó café. Hizo como si nada hubiese pasado. Encendió la televisión. Comentó el clima. Pero cada vez que su mirada se cruzaba con la de él, sentía un escalofrío extraño, era como mirar a un hombre que había visto el infierno y volvía del otro lado solo para comprobar que ella seguía viva. Dicen que en un momento de silencio, Keram, aún con la voz ronca del llanto contenido, murmuró: no quiero que vuelva a pasar. No quiero enterarme por una pantalla de que ya no estás. No quiero vivir con ese miedo más. Ella bajó la vista. No sabía qué contestar. Sabía que él tenía razón. Sabía que algo había cambiado para siempre esa noche. Pero fingió no entender, porque era más fácil reír que enfrentarse al abismo del amor real. A la mañana siguiente, Keram se fue en silencio, pero dejando un mensaje claro en la mirada: no me voy para alejarme, me voy para pensar cómo quedarme para siempre. Y así lo hizo. En las horas siguientes, las redes ardieron. Fans que se enteraron del caos nocturno comenzaron a publicar mensajes como _Keremarkialmzdale, Keram ya no está solo, y _Andayayor, Hand está viva, como si hubieran vivido una tragedia nacional. Memes, montajes, titulares falsos y verdaderos se mezclaron en una vorágine que solo logró enfatizar lo que todos percibieron en ese abrazo captado por un vecino indiscreto que grabó desde su balcón: no era actuación. Era amor puro. Amor en pánico. Amor rezando por no ser demasiado tarde. Pero lo que pocos saben es que el verdadero terremoto emocional comenzó después, cuando Hand, ya sola en su casa, miró su reflejo en el espejo del baño y por primera vez en mucho tiempo se permitió llorar, no de tristeza, sino de miedo. Miedo de haber estado tan cerca de perderlo sin siquiera darse cuenta. Porque mientras el mundo creía que ella había muerto, él había revivido solo para encontrarla. Y en ese instante, lo entendió todo. Yo tampoco estoy preparada para un mundo sin él. Con esa frase golpeándole el pecho, tomó el móvil. Abrió el chat con Keram. Escribió algo, y lo borró. Lo volvió a escribir, y lo volvió a borrar. No sabía cómo decir te necesito sin perder el control. Hasta que al final, se decidió por la única frase que no se le escapaba de la garganta desde que lo vio irrumpir en su puerta. Y entonces, ella no respondió. Pero tampoco lo negó. El mensaje de Keram quedó flotando en el aire como una promesa silenciosa, y también como una amenaza emocional: esta vez me voy a quedar antes de que sea demasiado tarde. Hand no respondió. Pero no porque no quisiera, sino porque por primera vez en mucho tiempo las palabras no le alcanzaban. Y cuando las palabras no alcanzan, el cuerpo habla. Esa noche no pudo dormir. Se movía de un lado a otro de la cama, encendía la luz, la apagaba, volvía a encenderla. Caminaba por el pasillo en silencio, como si no quisiera despertar a los recuerdos que dormían entre las paredes. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.